Susurros en el ático, el retorno. En la pequeña y solitaria ciudad de Minervia, habitaba una antigua mansión que guardaba una historia inquietante. Todos la conocían como la Casa Moulces. Aunque se había quedado vacía durante años, a veces en la quietud de la noche, los vecinos juraban escuchar susurros que emanaban de su ático. Hace muchos años, la casa fue habitada por el señor Moulces, un ermitaño misterioso y su pequeña hija, Penélope. La niña desapareció sin dejar rastro y Moulces se consumió en la desesperación, muriendo de tristeza. Desde entonces se decía que los susurros en el ático eran Penélope, intentando comunicarse con el mundo de los vivos. Años más tarde, un joven matrimonio, los Clark, decidieron mudarse a la casa Moulces, atraídos por su encanto antiguo y su precio asequible. El agente inmobiliario les advirtió de los rumores, pero ellos, no siendo supersticiosos, ignoraron la advertencia y se mudaron. La casa necesitaba reparaciones, pero tenía una belleza indescriptible. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Pero una noche, mientras estaban cenando, escucharon un leve susurro que provenía del piso de arriba. Inicialmente lo descartaron como el viento, pero los susurros persistieron, creciendo en intensidad. Una noche la curiosidad superó a la señora Clark y decidió investigar. Con una vela en la mano, subió al ático. A medida que ascendía, los susurros se volvían más claros, y a pesar del miedo, la intriga la empujaba hacia adelante. El ático estaba oscuro y lleno de objetos antiguos cubiertos de polvo. Entre las sombras, vio un objeto que parecía emitir los susurros. Era una vieja caja de música. Al acercarse, los susurros se detuvieron, reemplazados por el sonido de una melodía lenta y melancólica. La señora Clark recogió la caja y la llevó abajo. Cuando su marido la vio, se quedó asombrado. Estaba tallada con delicadeza y aún funcionaba a pesar de su antigüedad. Las noches siguientes, la casa permaneció en silencio. La música de la caja parecía haber calmado los susurros. Sin embargo, una noche, mientras el matrimonio Clark dormía, la caja de música empezó a tocar por sí sola. La melodía se mezclaba con un susurro suave pero claro. Era una voz de niña. Los Clark despertaron, asustados por el sonido. Siguiendo la melodía hasta el salón, encontraron la caja de música abierta, la melodía resonando en toda la casa. Pero lo más aterrador fue la voz de Penélope, claramente audible ahora, repitiendo una y otra vez: «Buscadme en el jardín». Con miedo pero determinados, los Clark fueron al jardín y comenzaron a cavar. Después de horas de trabajo, sus palas golpearon algo duro. Lo que desenterraron los dejó sin aliento. Era un pequeño ataúd infantil. Dentro descansaba el cuerpo perfectamente conservado de Penélope, sosteniendo en sus manos la misma caja de música. Inmediatamente llamaron a la policía. Una investigación reveló que Penélope había sido enterrada viva, en un acto de paranoia y desesperación por parte de su afligido padre, quien temía que su hija fuera poseída por espíritus malignos. Moulces había confinado a su hija en el ataúd con la caja de música para calmarla mientras lentamente se desvanecía. Aunque los Clark quedaron horrorizados al descubrir la verdad, también sintieron un extraño sentido de alivio. Las palabras de Penélope habían guiado su camino hacia la verdad, permitiendo que su historia saliera a la luz después de tantos años. En los días siguientes, los restos de Penélope fueron exhumados oficialmente y trasladados a un cementerio local para un entierro apropiado. Los susurros en el ático cesaron por completo. Sin embargo, la caja de música se quedó con los Clark, un recordatorio silencioso de la niña que una vez habitó la casa. Los Clark, aunque profundamente afectados por los eventos, decidieron quedarse en la casa. Sin embargo, nunca olvidarían los susurros en el ático, ni el trágico destino de Penélope Moulces. La historia de la pequeña Penélope se convirtió en una leyenda en Minervia, una advertencia constante sobre las trágicas consecuencias de la ignorancia y la paranoia. Y así la casa Moulces, que una vez fue un lugar de miedo y susurros misteriosos, se convirtió en un símbolo de redención y verdad. Aunque Penélope ya no estaba físicamente presente, su espíritu, libre de las cadenas de su desafortunado destino, finalmente encontró la paz que tanto anhelaba. Y los susurros en el ático, ahora silenciados, siempre serían recordados como el llamado desesperado de una niña perdida en busca de justicia. El descubrimiento del terrible destino de Penélope cambió a la pequeña ciudad de Minervia.
La trágica historia se propagó rápidamente, convirtiendo la hasta entonces misteriosa Casa Moulces en un punto de interés sombrío. Sin embargo, en medio de las conmociones, los Clark decidieron quedarse. No solo habían descubierto el misterio que rodeaba la casa, sino que habían liberado a una pobre alma atormentada. Pero a medida que el tiempo pasaba, la pareja comenzó a notar algo extraño. Aunque los susurros habían cesado, todavía sentían una presencia en la casa. Era como si alguien los estuviera observando, protegiendo. No les causaba miedo, más bien sentían una extraña comodidad. Comenzaron a sospechar que Penélope todavía estaba allí, agradecida por su ayuda. Un día, la señora Clark encontró una flor fresca en su almohada. No había nadie en la casa excepto ella y su esposo, y él insistió en que no la había puesto allí. Entonces empezaron a aparecer juguetes antiguos por la casa, cosas que nunca habían visto antes, todos pertenecientes claramente a una niña de la época de Penélope. A medida que los años pasaban, los Clark crecieron a amar la Casa Moulces, a pesar de su historia sombría. Incluso tuvieron una hija, a la que llamaron Penélope en honor a la niña que había vivido allí antes que ellos. La pequeña Penélope creció en la casa, escuchando historias de su tocaya. A menudo jugaba sola en las habitaciones y pasillos de la casa, riendo y charlando con su amiga invisible. A los Clark no les preocupaba esto, sabían que la original Penélope cuidaba de su hija. Así, la Casa Moulces pasó de ser un lugar temido a un hogar lleno de amor y risas. Los susurros en el ático habían cesado, pero el legado de Penélope vivía en su nombre y en el espíritu amigable que todavía habitaba la casa. Los Clark habían transformado la mansión embrujada en un lugar de calidez, aceptando su pasado oscuro y forjando un futuro brillante con su pequeña Penélope, que creció rodeada de amor y la constante presencia de su guardiana invisible. La vida de los Clark continuó pacíficamente durante varios años. La pequeña Penélope creció amando su hogar, sin importar cuán extraño pudiera parecer para los demás. Hablaba constantemente de su amiga invisible, a la que describía como una niña de vestido antiguo con una caja de música. A pesar de las extrañas circunstancias, la familia Clark se sintió agradecida. Habían llegado a aceptar y apreciar a su inquilina fantasma. De alguna manera, sentían que Penélope les había elegido para vivir en su casa, para descubrir su triste destino y, finalmente, para darle una especie de segunda vida a través de su hija. A medida que la pequeña Penélope crecía, su conexión con la Penélope original parecía fortalecerse. Empezó a contar historias de la vida de Penélope que nunca habían compartido con ella. Cuando le preguntaron cómo sabía todo eso, simplemente respondió que su amiga se lo había contado. La aceptación de la extraña realidad de su hogar llevó a los Clark a tomar la decisión de abrir su casa al público. Organizaron visitas guiadas, compartiendo la historia de Penélope y su trágico destino con cualquiera que quisiera escuchar. La Casa Moulces se convirtió en un símbolo de la ciudad, un recordatorio de su historia, y una prueba de que incluso en las circunstancias más oscuras, siempre puede haber un rayo de esperanza. Y así la Casa Moulces, con sus paredes llenas de ecos del pasado y risas del presente, se mantuvo de pie. La historia de Penélope y sus susurros en el ático se convirtieron en leyendas de la ciudad, contadas y recontadas a generaciones. Y aunque el silencio había reemplazado los susurros en el ático, el espíritu de Penélope vivía, eterno, en la casa que una vez llamó hogar. Con la historia de Penélope integrada en su vida diaria, los Clark encontraron una nueva normalidad. Vivían sus vidas con alegría y gratitud, apreciando cada día en la Casa Moulces y la presencia amistosa que los acompañaba. El paso del tiempo también trajo cambios. La pequeña Penélope creció y, al igual que todos los niños, comenzó a perder la intensa imaginación de su infancia. Lentamente sus conversaciones con su amiga invisible se volvieron menos frecuentes, hasta que un día, dejaron de suceder por completo. No obstante, seguía teniendo un afecto especial por la historia de la Penélope original y la Casa Moulces. Cuando Penélope creció y se fue a la universidad, la casa se sintió más silenciosa que nunca. Sin embargo, los Clark sabían que habían hecho lo correcto. Habían criado a una hija fuerte y compasiva, alguien que valoraba y respetaba el pasado mientras se movía con confianza hacia el futuro. Los años pasaron y los Clark envejecieron. Su amor por la casa nunca flaqueó, pero empezaron a encontrar difícil mantenerla. Eventualmente decidieron que era hora de pasar la antorcha.
Fue entonces cuando Penélope regresó a Minervia, después de años de estudio y viajes, para tomar las riendas de la casa que la había visto crecer. Ella asumió la responsabilidad de mantener las visitas guiadas y compartir la historia de la Penélope original. Y así la casa Molces continuó viviendo, sus muros susurrando la historia de una niña perdida, el amor de una familia, y el eco de una melodía triste de una caja de música. Penélope, la niña que una vez jugó en sus salas bajo la mirada de su amiga invisible, ahora caminaba por sus pasillos como su dueña, lista para continuar su legado y mantener viva la historia de la casa Molces.